En el día de hoy tenemos un diagrama de amplificadores operacionales, pues que nos está mostrando aquí diferentes configuraciones como son no inversor, inversor y sumador. Bueno, aquí podemos apreciar en el simulador de Lightware primer integrado. Bueno, teniendo en cuenta la ganancia que nos da el circuito, que es de 7, y basándonos en nuestro libro de amplificadores y filtros activos, esta es nuestra ecuación principal para hallar la ganancia. Bueno, en sí nos piden hallar el valor de R2 y el valor del voltaje de B1. Bueno, ¿cómo hicimos esa ecuación? Simplemente despejamos que el voltaje de entrada, que es de 2 milivoltios, R1, que equivale a 2.2K, y R2, que viene siendo nuestra incógnita. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, solamente despejamos que nuestra ganancia es dividida por el voltaje de entrada, por el voltaje de salida, perdón, y el voltaje de entrada. Hacemos el despeje, multiplicamos 7 por 2 milivoltios y este sería nuestro voltaje, que se refleja aquí al final de este nodo. Aparte de eso, nos piden hallar el valor de R2. Cogemos la ganancia por R1, que viene siendo la resistencia que nos muestra en la simulación. Simplemente hacemos un despeje que multiplicamos la ganancia por el valor de la resistencia y eso nos da un valor de 15.4 kiloohmios de nuestra resistencia. A continuación nos vamos para uno no inversor, que mi compañero Daniel les dará la explicación. Bueno, primero que todo para explicar por qué es un operacional que tiene una configuración no inversora. Porque pues su corriente entra por el terminal positivo, lo que lo hace un operacional no inversor con una configuración no inversora. Pues primero que todo aquí nos están pidiendo el voltaje aquí en B2. ¿Qué hacemos? Basándonos en nuestro libro de amplificadores operacionales, pues lo que hacemos es reemplazar valores. Aquí tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia 5 más la resistencia 3. Busquemos acá. Tenemos la resistencia 5, la resistencia 3 y la dividimos nuevamente con nuestra resistencia 5, como vemos acá muy bien en nuestra pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos voltaje de salida es igual a voltaje de entrada, que son 3 milivoltios, por nuestra resistencia 5, que bien se las mostré ahora acá, que es de igual a 1.5 kiloohmios, más nuestra resistencia 3, que es igual a 10K, como vemos aquí en Lightware, sobre 1,5 kiloohmios, que es nuestra. Entonces, el voltaje de salida es igual. Aquí multiplicamos 3, dividimos estos dos valores y los multiplicamos por el voltaje de entrada. Y eso nos va a dar el igual al voltaje de salida en B2. A continuación mi compañero les explicará la siguiente configuración. Continuamos con un integrado que tiene la misma configuración que el primero, que es inversor. ¿Por qué es inversor? Porque el voltaje de entrada entra por el terminal negativo de nuestro integrado. Básicamente en esta parte nos están pidiendo el voltaje en B3, que se encuentra en este punto. ¿Cómo lo hallamos? Listo. Para hallar ese voltaje, primero hallamos la ganancia, que viene siendo la ecuación que está aquí general de nuestro libro de amplificadores, que dice que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual, que puede ser igual a R6 sobre R7 negativo. Aquí reemplazamos los valores, que son 15K, 2.7 kiloohmios, es igual a menos 5,5. Bueno, y para hallar nuestro voltaje final, que es nuestra pregunta, el voltaje final es igual al voltaje de entrada por menos 5.55. Entonces, el voltaje final es igual a 1.5 milivoltios, que es la entrada, por menos 5.55, que es nuestra ganancia. Hacemos la multiplicación y nos da el resultado de menos 8.25, que está reflejado en nuestro circuito. Bueno, ahora vamos al integrado sumador.
¿Por qué sumador? Porque este va a sumar las corrientes que vienen desde el primer integrado, segundo y tercer integrado. Lo vemos aquí en este punto o nodo. Bueno, tenemos que la entrada es igual a menos por el voltaje de salida del integrado A menos el voltaje de entrada sobre R4. R4 sería la resistencia que está aquí, más el voltaje de salida de B, el punto de acá, menos el voltaje de salida, pero en nuestro libro de amplificadores operacionales el valor de las corrientes que llegan a este punto es igual a 0 sobre la resistencia 9, que sería esta de aquí, 1.2, más el segundo integrado, la salida del siguiente integrado, que es el tercero, que es igual BC menos lo que tenemos que decir sobre la resistencia 8, que sería la de acá, por la resistencia 10, que sería la que estamos aquí en el integrado 4 sumador. Resolvemos, reemplazamos que el voltaje de entrada es igual a menos el voltaje de salida del integrado 1, por salida del punto de aquí, sobre la resistencia, más el voltaje de salida del integrado 2, que es el no inversor, sobre el 1.2K, que es la salida de aquí R9, más la salida del integrado 3, que es de acá abajo, sobre resistencia R8 por 12K, que sería resistencia de este lado. Todo eso lo resolvemos y nos va a dar un valor de menos 122,5 milivoltios, como nos expresa en nuestra gráfica. Bueno, seguimos. El integrado 5 es un integrado inversor. Se tiene que el voltaje de entrada en este punto es el voltaje de salida del punto del integrado 4 va a ser el voltaje de entrada a ese integrado. Entonces es igual a la resistencia 12 sobre la resistencia 11 por el voltaje de salida, que sería resistencia 11, resistencia 12 por el voltaje que sale aquí. El voltaje de salida es igual a negativo de 4.7K, que es la resistencia 12, sobre 680 ohmios por el voltaje de salida del integrado sumador. Entonces el voltaje de salida, cuando resolvamos el ejercicio, nos da un valor de voltaje de salida igual a 0,84 voltios, que sería el punto aquí. Entonces va a dar el voltaje de salida que es igual a 0,88 o 844 milivoltios. Ok, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, nuestros integrantes son Yair Vergara, David Vanegas y pues mi persona, Daniel Cuadrado.